Es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es director general de Integralia Consultores. Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre el 2003 y 2007. También ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y en el extranjero. Es editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticieros de radio y programas de televisión. Hoy con nosotros, Luis Carlos Ugalde. Estimado Luis Carlos Ugalde, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias por invitarme a platicar, es un gusto. Gracias, Luis Carlos, al contrario, es un privilegio, siempre sigo con atención tus publicaciones, las aportaciones que haces en favor de México. Eres un hombre que le ha dedicado tiempo a México, vaya que sí, no nada más al tema democrático, al tema político, al tema del análisis. Y justamente el día de hoy, este encuentro nos lleva a platicar, Luis Carlos, con algo que en tu actividad cotidiana, a cargo, dirigiendo Integralia, esta agencia de análisis, encontramos un reporte de riesgo político para este año 2022. No es lo primero que han hecho, ustedes siempre han estado de alguna manera analizando, dictando un poquito o platicándonos un poquito de las tendencias, de a dónde van los temas más importantes de nuestro México. Y no ha sido la excepción este gran reporte que han emitido apenas hace unos días respecto a los riesgos políticos para el 2022. Y además, con mucho agrado vi que estos riesgos, con mucha seriedad, los han identificado en tres grandes bloques, los cuales pude identificar: los que son de muy alta probabilidad que sucedan, los que son de probabilidad alta y los que son de probabilidad media. Todos los que somos ciudadanos comunes y de a pie, mi querido Luis Carlos, pues vemos este primer tema con angustia, el que está librando todo el mundo, que es el del COVID. Primero yo te quisiera preguntar cómo has visto a México en este desempeño del COVID, y a partir de ahí, desde luego, entraremos a analizar o a que nos platiques un poquito, más bien dicho, tu reporte de riesgos políticos para este 2022. Con todo gusto, Julio. Pues mira, yo he visto que México se ha tragado un sapo completo con la forma como se ha administrado el COVID. Aunque ya vamos de salida, entre comillas, y espero que esta última ola sea la última realmente, el tema es que ya llevamos 2 años y todos los indicadores, Julio, muestran que la administración de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias en México ha sido una de las peores del mundo. Tanto que por negligencia ya hay personas que han demandado penalmente al mismo responsable de este tema, el subsecretario de Salud. Entonces, es una herida que queda, pero a la vez el hecho es que los mexicanos lo han asumido, no ha habido mayores manifestaciones ni protestas. Y por eso hablaba de que es un sapo que nos tragamos, porque da la impresión de que la mayoría de los mexicanos lo asumen como parte del destino inevitable. Y sabemos bien que ese destino pudo haber sido ligeramente menos malo o mucho menos malo de lo que ha sido. De tal forma que creo que ha sido un momento desafortunado en la vida reciente del país. Ahora, en lo individual ha servido para cosas que pueden ser muy positivas en el futuro. Al mundo le ha permitido pensar más rápidamente tanto en la medicina como en la tecnología, como en las nuevas vertientes para el trabajo remoto, que van a traer sin duda beneficios emocionales, más tiempo en el hogar, nuevas tecnologías para comunicarse. Y creo que en ese sentido, esta pandemia al mundo le va a significar un cambio cualitativo, un salto cuántico hacia el futuro. Muchas veces se ha dicho en la historia que las guerras o las invasiones o las tragedias en ocasiones detonan procesos trágicos, pero a la vez permiten saltar más rápidamente en términos tecnológicos y de cambio. Y creo que ese va a ser el caso, de tal forma que
frente al sapo, también creo que se ven cosas muy positivas para el planeta en los próximos años. Yo en lo individual, Julio, pues como muchos como tú, como muchos de quienes nos ven, pues nos hemos adaptado. Afortunadamente tenemos la posibilidad de haber sorteado esto y de que tengamos la oportunidad en esta misma conversación que tú y yo tenemos en este momento, hacerlo de vía remota, de tal forma que somos privilegiados y en ese sentido tenemos que aquilatarlo muchísimo. Nos ha permitido efectivamente aprender y desarrollar habilidades digitales que esa brecha hubiese sido impensable poder adquirir esas habilidades si no hubiésemos tenido una necesidad apremiante efectivamente. Desde luego hay temas muchos que analizar: cobertura de Internet, costo del Internet, accesibilidad, en fin, a quién sí alcanza, a quién no, temas que ya son más de alguna manera por mis temas profesionales en los que pongo mucho énfasis: cobertura, calidad de la cobertura, la señal, el Internet, el acceso, pero sí efectivamente nos ha venido también a aportar algo positivo la pandemia. Sin embargo, Luis Carlos, yo te quisiera preguntar, y vamos a ir del contexto internacional al contexto nacional. Este mundo que nos está tocando vivir, el mundo está regresando a pasos agigantados, pareciera ser no solamente América Latina, sino Europa, a un autoritarismo. Yo veo, por ejemplo, en Europa del Este, veo Hungría, Polonia, fuera de Europa veo Estados Unidos, veo casos en Inglaterra que me llaman la atención, no quiero enfocarlos de la misma dimensión y manera, pero veo casos que me llaman la atención. Veo desde luego lo que está pasando también pues, en El Salvador, en Nicaragua, la quinta llegada de Ortega al gobierno, ¿no? Perú, Chile, Honduras, o sea, ¿qué está pasando? Colombia, Costa Rica, Brasil, por tener elecciones, y con este tema un poquito de regresión autoritaria. ¿Coincides que está sucediendo eso? ¿Es una percepción? ¿Qué pasa? Sí, Julio, tenemos una regresión autoritaria, populista en el mundo, así como a fines del siglo XX se hablaba de la tercera ola democratizadora, y recordarás que Samuel Huntington publicó un libro que se hizo muy famoso sobre la tercera ola, y entre los años 70 y fines del siglo e inicio de este siglo se hablaba de que el mundo iba caminando hacia un mundo con más libertades, donde había más democracias. El hecho es que en esta década que terminó, la década pasada y esta, lo que estamos viendo es una regresión. Y yo diría que es básicamente una regresión populista, que es básicamente una reacción a muchos de los malestares del proyecto de democracia liberal que no es que haya generado más corrupción, sino que no ha podido lidiar con la corrupción, con la impunidad, con la violencia, con la desigualdad, y ha contribuido a gestar resentimiento social. Y esto ha ocurrido en todo el mundo. El fenómeno populista que estamos viviendo en todo el mundo tiene que ver con aprovechar ese malestar, ese resentimiento, esa desigualdad, esa brecha creciente entre ricos y pobres, para alentar gobiernos que prometen una revancha contra las élites. Y en eso estamos. El gran tema es que esta revancha significa erosionar las instituciones, significa polarizar a las sociedades, significa mano dura, significa la posverdad, significa abandonar los códigos de veracidad del diálogo público. Es cosas que para ti, para mí, para muchos de quienes nos ven, que comparten el deseo de una sociedad igualitaria, libre, con base en la verdad, en el diálogo, en la inclusión, que son valores liberales. Vemos con enorme preocupación esta contaminación de valores antiliberales, y esto es el mayor desafío del experimento de democracia liberal, que tampoco es que tenga muchos años. Si uno piensa, este experimento de democracia liberal es un experimento con el cual llevamos viviendo 50, 60, 70 años en el mundo, y en México pues llevamos tratando de construir un modelo de democracia en los últimos 25 años. Entonces, sí está en un enorme desafío, Julio. Rescatando el tema democrático del país, y es obligado preguntarte a ti, más allá de los múltiples conocimientos y estudios que tienes, sería
absurdo no preguntarle a un expresidente del instituto, en ese momento Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, preguntarte, Luis Carlos, en algún momento y en esto que estamos hablando de la democracia, del populismo y de esta serie de rencores que se han hecho un ecosistema perfecto para revanchas, venganzas y una serie de cosas. ¿Tú alguna vez imaginaste como presidente consejero que podrías ser denunciado penalmente por ejercer tu cargo? No, definitivamente jamás pensé que esto ocurriese. Y déjame recordar, yo presidí el IFE entre 2003 y 2007 y me tocó lidiar con la elección de 2006, que fue la primera en la cual López Obrador compitió para la presidencia. Cuando terminó ese periodo, que para quienes nos escuchan recordarán algunos en viva voz, otros lo habrán leído, pero terminó en una grave crisis política que se pudo haber convertido en una crisis constitucional. Afortunadamente no ocurrió eso. Pero el tema es que cuando yo concluí mi encargo, sí pensé que me había tocado bailar con la más fea. Es decir, difícilmente se iba a presentar otra elección con un margen de diferencia de 0.56%. Y por lo tanto dije, esta es la peor experiencia que ha vivido el IFE, antes se llamaba así, Instituto Federal Electoral. Y dije, por lo tanto, son aprendizajes que las instituciones se someten. Y si ya pasó esta prueba el IFE, pues ya todo lo que venga en el futuro ya es pan comido. Pero jamás pude imaginar que años después, este mismo candidato que gestó esa crisis en 2006, habiendo ganado la presidencia, habiendo recibido una votación histórica a favor, siendo su partido el partido que más posiciones ha ganado en los últimos 4 años, sea él desde la presidencia de la República quien ha gestado un ataque sistemático hacia la institución. Esto carece de lógica, carece de sentido, salvo que lo analices bajo la lógica del populismo. Pero esto claramente, por eso hace 2 años, me acuerdo que algún día le dije a Lorenzo Córdoba en 2020, un año antes de 2021, que yo ya visualizaba que se venía una crisis fuerte en la relación entre el gobierno y el INE. Le dije, Lorenzo, yo pensé que a mí me había tocado bailar con la más fea, pero la verdad es que lo que yo veo es que 2021 y los siguientes años seguramente serán los años más difíciles que vivirá el INE en su corta historia, y creo que así está ocurriendo desafortunadamente, y eso incluye parte de tu pregunta. Están siendo denunciados penalmente los consejeros, algo impensable en el pasado. Hay un tema que me llama la atención profundamente en esta, y tú lo acabas de comentar. El presidente López Obrador gozó de el arbitraje imparcial del INE y del IFE, pero del INE en esta elección que lo lleva efectivamente a ser presidente. Un INE que podría haber en su momento hecho las cosas de manera distinta y que sin embargo las hizo atendiendo el mayor espíritu democrático del país y otorgándole el triunfo a quien ganó la elección. Entonces, finalmente hoy voltearte contra una institución que validó, que fue imparcial, que vigiló y veló por un buen proceso, suena un poco difícil de comprender. Pero también yo te preguntaría una cosa, Luis Carlos, y es la siguiente. ¿Qué alternativa jurídica tienen los consejeros del INE ante una situación como esta? Mi pregunta va en este sentido. ¿Ellos gozan de alguna manera como se goza de un fuero en un diputado federal o en un senador de la República o en algunos cargos públicos? ¿Ellos gozarían de una situación similar? Se entendería por el ejercicio o por la naturaleza de su ejercicio que así sería, pero jurídicamente, ¿cuál es la realidad? Tienen fuero y por lo tanto, igual que un diputado, requieren quitarles el fuero a través de un proceso de votación en el Congreso. Eso significa que la viabilidad de que eso ocurra es muy baja, pero el tema es el precedente, el que tú puedes acusar a alguien penalmente, lo cual es bastante ridículo, Julio, porque lo que están siendo acusados es de colusión de servidores públicos. Es como si los consejeros se hubieran ido a meter a una cueva oscura a conspirar en contra de la democracia.
Cuando fue una votación pública, expusieron sus razones, dijeron que era necesario posponer la organización de la revocación de mandato por falta de recursos. Es decir, dieron una fundamentación y una motivación a su deseo. Fue una votación pública y todas las decisiones del INE son revisables por un tribunal electoral. Así es que esto es como si tú y yo nos sintiéramos afectados por una votación de la Cámara de Diputados y acusáramos que los 300 diputados que votaban a favor de una ley hicieron colusión de servidores públicos porque lo que aprobaron nos afecta. Y vaya que el Congreso aprueba cosas que resultan inconstitucionales y que por lo tanto cabría más ese argumento, pero nadie lo hace porque es un órgano deliberativo, igual que el INE. Entonces, no tiene pies ni cabeza, salvo el desafío del presidente de la Cámara de Diputados de querer quedar bien con el presidente de la República y presentar esta denuncia, de tal forma que el fondo del problema es que se cruzan líneas rojas de contención democrática que cada vez se van cruzando más y entonces claramente las amenazas aumentan. ¿Tú en estos momentos consideras que es oportuna una reforma electoral? Siempre ayuda a tener una buena reforma electoral, pero en estos momentos la posibilidad de que eso ocurra es tan baja que lo más probable es que acabáramos por tener una mala reforma electoral. Así es que si esa es la probabilidad, es mejor quedarnos como estamos. Hay un tema que me llama la atención, que se vuelve además muy complejo en estos días. Supongo que no fue así el espíritu al momento de crear, pues obviamente, la ley electoral y cómo se seleccionan los integrantes del órgano electoral. Pero desafortunadamente hoy, en un momento muy complejo de la vida del país, viene una renovación de consejeros en donde esa renovación impacta al presidente del organismo. Pues es un pésimo momento, ¿no? Sí, en marzo del próximo año hay renovación de 4 consejeros, entre ellos el presidente. Es mal momento. Por cierto, como antecedente, hace año y medio hubo una renovación de 4 consejeros. Morena fue quien llevó mano en decidir quiénes iban a ser los escogidos. Y hubo un comité que se formó, un comité técnico, se filtraron, hubo entrevistas, y ya que habían quedado, eran 20 finalistas que fueron escogidos por el comité con pruebas, entrevistas. Fue Morena la que tuvo mano en proponer a los 4 finalistas. Y esos 4 finalistas, la oposición dijo, va, y fueron votados por unanimidad. Y llegaron al Consejo General. A pesar de que Morena eligió y tuvo mano en esa decisión, no importó porque Morena sigue diciendo que el INE está al servicio de la mafia del poder. Entonces, esto habla un poco de la deslealtad, de la falta de compromiso. Tuvieron la posibilidad, entonces ahora se van a elegir otros 4 consejeros. Morena tiene más votos, pero necesita el voto de la oposición para poder lograr la mayoría constitucional. Entonces tendrán que negociar. A lo que me refiero es que es probable que nuevamente, aunque ya hayan participado en la designación de 8 de 11 consejeros, 4 hace año y medio, más los 4 que habrá en marzo del próximo año, que lleguemos a 2024 y el gobierno y Morena sigan atacando al INE cuando ya son parte de su confección. Entonces, así es este comportamiento oportunista, desleal. Así lo tuvo López Obrador desde 2006 y así lo sigue teniendo desafortunadamente. ¿Qué pasaría si no llegáramos con una reforma electoral? Me gusta pensar escenarios posibles, mas no significa que deseables, pero un escenario en el que yo me pongo a pensar es, ok, no hay reforma electoral, no se logra llegar a acuerdos. Finalmente también el gobierno en turno, Morena, podría hacer muy seductora la venta de posiciones a los partidos políticos y decir, oye, pues no hagamos pancho, aquí alcanza para todos, vamos repartiendo los consejeros electorales y pues de ahí en adelante ya nos queda un INE más o menos a modo. ¿Esta posibilidad podría llegar a ser? Sí puede ser que se designen a los consejeros por cuotas, que fue una práctica que existió durante mucho tiempo y que fue funcional porque los partidos
Decían, ok, somos 3 o 4 partidos, el partido más grande tiene más influencia en designar a 2, luego este designar 3, este 2, este 1, pero había una cosa que se llama en democracia autocontención, que era, si yo tengo esa prerrogativa, voy a proponer personas que sean aceptables, que tengan cierta consenso, y entonces iba negociando y llegaban personas que eran aceptables para las partes. El gran riesgo de Morena es que cargos públicos, sobre todo de órganos reguladores, se ha distinguido por nombrar en ocasiones a personajes que son más honestos que capaces o son más leales que capaces y con una fuerte carga ideológica. Entonces el riesgo es que Morena quiera forzar el nombramiento de personajes que quieran llegar a reventar a la institución. Ese es el gran riesgo. Ahora, también debo decir que el mecanismo de nombramiento que está en la Constitución establece ya una forma que quizá pueda ser un colchón de seguridad, porque dice que tiene que haber un comité, que tiene que ser designado por la mayoría calificada del Congreso, un comité de expertos. Ese comité de expertos tiene que convocar, tiene que hacer una convocatoria abierta, hacer un examen escrito, luego tiene que hacer entrevistas y luego de forma pública tienen que darles puntaje y designar a 20 finalistas. Y de esos 20 finalistas, la Junta de Coordinación Política selecciona a los 4 mejor vistos. Entonces, hay ya un mecanismo que también dificulta esta posibilidad. Por eso es que el proceso de hace año y medio salió bien, más o menos bien, porque ya hay un camino que se debe seguir. Sin embargo, sí hay un riesgo, Julio, pero también debo decirte que Morena por sí misma no puede elegir a los consejeros, necesita los votos de la oposición, así es que al final se van a tener que poner de acuerdo. Y yo también creo, Julio, que la posibilidad de una reforma electoral regresiva, que por ejemplo dijera que van a desaparecer al INE o que se va a hacer alguna cosa que fuera muy dañina para la democracia, no puede prosperar porque al igual que en la reforma eléctrica, el gobierno no tiene los votos y eso creo que es un colchón de seguridad. ¿Qué pasaría si le quitaras los recursos al INE? Es una manera de mermarlo, matarlo, pues ponerlo en una situación muy complicada. También porque entiendo que este instituto electoral, a diferencia de muchos otros en el mundo, hace mucho más cosas que todos los otros, ¿no? Es decir, no nada más pone una mesa de votación y tal, hace una infinidad de cosas y ha desarrollado infinidad de mecanismos para garantizar un voto libre, ¿no? Así es. Creo que tocaste un tema central. Si el presidente no puede cambiar a los consejeros o cambiar la ley, puede estrangular presupuestariamente al instituto. Ya inició esa estrategia. Les quitaron 4 o 5 mil millones de pesos para este año. El INE en este momento no tiene dinero para organizar la consulta de revocación de mandato. Entonces, esto va a continuar, creo yo. Y entonces, entre menos dinero le den, pues el INE va a estar más limitado para cumplir con su función. Entonces, esa es una de las salidas que el presidente va a adoptar, bajo la idea que ha repetido y repetido de que los consejeros ganan mucho, de que se trata de una institución de puros privilegios, caricaturiza los hechos, los tergiversa y como tú dijiste, dice que el INE es la institución electoral más cara del mundo. Pero lo que el presidente no nos dice es que dentro de la panza presupuestaria del INE está el financiamiento público de los partidos. Y ahí está buena parte del dinero, ahí está el dinero que recibe Morena, que es el partido, uno de los partidos que más dinero recibe del mundo. ¿Por qué no dice eso el presidente López Obrador? Lo que tampoco dice es que el INE se ha convertido en el identificador de los mexicanos porque el Estado mexicano no ha podido resolver quién debe identificarlo, entonces el INE lo hace. Si tú le quitas esos dos componentes, los partidos y la identificación de los mexicanos, el costo del INE se te desploma. Pero el presidente usa de manera truculenta los datos para poder nutrir su argumento de ataque. ¿Qué sensación tuviste al escuchar, y nunca creí que yo fuera a escuchar a un secretario o un subsecretario de Hacienda, mandando una lista casi hecha a mano de áreas e ideas donde se podrían recortar o reasignar los recursos del INE? O sea, una entidad autónoma, sometida ahora ahora sí que a través de puño y letra
unas sugerencias de cifras, una danza de cifras millonarias donde recortar? Pues sí, es estas nuevas actitudes que desafían las normas de convivencia democrática, el respeto entre instituciones, por supuesto. Es lamentable por dos razones lo que hizo el gobierno hace 2 semanas. Uno, porque, como dijiste, el INE es autónomo y nadie tiene que decirle cómo gasta el dinero. Y la segunda es porque esas sugerencias estaban mal hechas. No tenían claridad de cómo está organizado internamente el instituto, estaba hecho mal, los cálculos estaban distorsionados, no sabían ni siquiera cuántas personas trabajan en el INE, entonces estaba mal hecho además. Entonces, por las dos razones fue lamentable y es vergonzoso que el secretario de Hacienda se preste este tipo de cosas. Fue muy vergonzoso. Hay un tema que me lleva a hilar esto porque parece mentira, pero hoy todo tiene que ver con un tema político, la vida pública del país, pero hoy en esta polarización, en este tema que tenemos de tantos dimes y diretes, pues todo se cruza con un énfasis político mucho más severo. Me refiero a la reforma energética. La reforma energética, sin lugar a dudas, veía yo tu reporte, el reporte de ustedes de Integralia, el de riesgo político para el 2022, y veía aquel apartado donde se hablaba de estos temas. Me llama efectivamente la atención que la manera de la narrativa utilizada para la reforma energética para hacerse empática con los mexicanos, y hoy veía en un periódico de hoy, no recuerdo en cuál, esta mañana, justamente decía que gracias al subsidio del gas, los mexicanos habíamos ahorrado miles de millones de pesos gracias a esa medida y ese subsidio. Y también nos hablan de un spot donde nos dicen que la energía era nuestra, pero nos la van a devolver. Digo, pues no sé a qué energía se refieran, pero la verdad es que, ¿qué está pasando con esto? La reforma energética, desde luego que yo le veo en este sesgo político, pobres de aquellos legisladores que voten a favor, o que voten en contra de la reforma. Digo, además de ser ventaneados muy posiblemente en la mañanera, que pues, es el uso y costumbre del día, pues también las amenazas, echar a andar a todas esas redes sociales, todo este tema, por querer cumplir con un análisis o con un posicionamiento respecto a esta reforma. No me queda duda que van a ser exhibidos severamente los que voten en contra de ella. Pero también tiene mucho que ver en todo lo que está en juego. ¿Tú qué piensas, Luis Carlos? Bueno, pienso primero, Julio, que la propuesta de reforma energética de López Obrador es la primera amenaza estructural al sistema económico del país. Siento que hasta ahora todas las decisiones de política pública que ha tomado, algunas malas, algunas muy malas, algunas razonables, no tienen consecuencias mayores. Inclusive el aeropuerto. El aeropuerto es un tiradero de dinero, va a estrangular al sistema turístico, nos va a reducir las posibilidades de tener mayores flujos, pero nada como la reforma energética, porque esto significa cambiar una ruta de apertura y de modernización económica que el país decidió adoptar hace 40 años y que el mundo está adoptando. Entonces, esto sí es un regreso al pasado, distorsionar los términos del intercambio económico. Esto es un daño mayor. Entonces, esto sí es la primera gran apuesta de este gobierno para cambiar el rumbo de la historia, con consecuencias terribles. Segundo, es además una lucha ideológica. No solamente es una propuesta de política pública, es el ánimo de López Obrador de pasar a la historia. Él piensa en Lázaro Cárdenas y dice, así como él pasó nacionalizando la industria petrolera a la historia, yo voy a pasar de esta forma. Es una lucha política que además no termina este año, porque si se rechazara, por ejemplo, va a ser una bandera de lucha política para los próximos años. Tercero, claramente creo yo que el discurso del presidente es muy potente, es muy simplista, es tramposo, pero es muy vendible y muy efectivo
y la gente lo está empezando a creer, porque del otro lado, desafortunadamente, no hay un argumento efectivo. Es demasiado tecnocrático, es demasiado técnico, es demasiado disperso y todavía no se logra darle el giro para que se unifique. Entonces, van ganando la partida, además de que empieza a haber movilizaciones. Un grupo del Frente por la Defensa de la Reforma Energética va a tomar el Congreso, van a tomar oficinas. Entonces, el riesgo es que lleguemos a la votación dentro de algunas semanas o meses y los diputados que están en contra de la reforma se asusten y digan, puta, estoy aquí solo, voy a votar a favor o me voy a abstener. Hay un riesgo, por supuesto. Esta es la primera gran batalla de este gobierno por un lugar en la historia política e ideológica del país, con enormes, graves consecuencias nefastas para el futuro del país. Estamos en un gran riesgo en este tema, Julio. Además, un tema que me llama la atención, otra vez las coyunturas en política no es extraño que te encuentres con ellas. Se empieza a mover la elección de los Estados Unidos, o sea, finalmente los Estados Unidos en el 2024 tienen elecciones, unas elecciones en donde también ahí se antoja que los republicanos pueden llegar a ganar ambas cámaras, muy difícil, digo, con muchos asegúnes para todos lados, pero también este tema politizando al país, la reforma energética. Tienes por un lado los intereses de los Estados Unidos que se han dejado sentir, han venido a dialogar recientemente respecto a ello, ni más ni menos la semana pasada, pero también te das cuenta que todo lo que está en juego de las gubernaturas en las que se va a contender en este año y en el siguiente, ¿no? Para llegar finalmente a un 2024, ¿con qué clima y espíritu? ¿Y con qué oposición? Si es que hubiese oposición. Sí, por supuesto. Yo sigo pensando que las posibilidades de que la reforma eléctrica se apruebe son bajas, pero hay un riesgo de que eso cambie, porque el gobierno está haciendo su trabajo con disciplina, con reiteración, con repetición, y eso tiene efectos al final del día. Yo siento que no le va a alcanzar para poder forzar un voto favorable y que además el factor Estados Unidos que tú mencionas es un factor de contrapeso que empieza a surgir y que estaba adormilado. Pero si no ganan esa batalla este año, ya están ganando otra batalla, que es la batalla del convencimiento, la batalla de dañar la reputación de las empresas, la batalla de que vale la pena tener una economía abierta con competencia. Esa batalla que durante 30 o 40 años se dio en México a favor de la apertura, está habiendo regresiones y aunque la reforma no pase, ya hay un daño moral, creo que deja una huella en la economía mexicana. Hay dos temas que quiero tocar para concluir, Luis Carlos. Una es, desde luego, el Banco de México, pero ¿qué piensas de la nueva posición del Banco de México? ¿Corremos riesgo o conservadoramente podemos decir que hay un buen pronóstico? Siempre hay riesgo, pero frente a otros riesgos yo creo que es un riesgo bajo, en parte porque pues, el Banco de México es una institución sólida, es la institución autónoma del sistema político económico mexicano de más antigüedad. Segundo, porque el presidente es la institución a la que más ha respetado. Digo, creo que fue una falta de respeto el nombramiento que hizo porque no tiene los requisitos técnicos la nueva gobernadora y al presidente no le importó con tal de nombrar a alguien cómodo o a alguien que a él le daba confianza. Pero fuera de eso, el presidente pues es bastante disciplinado en el manejo del equilibrio financiero del gobierno y es terco y es muy ordenado y ha causado eso muchos daños porque ha instrumentado una austeridad que ha dañado mucho las capacidades del gobierno mexicano, pero fuera de eso, en el tema del equilibrio creo que el presidente ha sido bastante disciplinado y creo que lo va a seguir siendo. Entonces, creo yo que el Banco de México va a poder seguir cumpliendo su función sin que haya una amenaza del gobierno y del presidente. Hay un tema donde también había suspicacia o sospecha, que era cuando se llegó a contar con 4 integrantes de la Suprema Corte, 4 ministros ya designados por el presidente actual. ¿Ese también sería un buen pronóstico o pronosticas cosa distinta en el Poder Judicial? No lo sé, Julio, porque aquí habrá que ver el comportamiento. Aquí en el caso de la Suprema Corte de Justicia ha habido
Por una parte, un presidente que ha atacado mucho a la Corte en los últimos 15 años. Y si ese ataque se ha detenido es porque el ministro Arturo Saldívar pues, ha logrado construir confianza con el presidente y el presidente ha dicho que él es el único confiable. Pero también el ministro Saldívar durante los últimos 2 o 3 años ha hecho cosas y dicho cosas que generan mucha duda de su consistencia y de la dignidad con la que se ejerce el cargo porque se ha dedicado en ocasiones a adular al presidente. Hubo una decisión bastante desafortunada que fue cuando le dieron el sí a la consulta para juzgar expresidentes en donde le cambiaron la redacción y esto causó un ejercicio que fue un dispendio de dinero, una tontería que no tuvo ninguna consecuencia porque la Corte da la impresión de que le quiso hacer un guiño. Ahora, yo creo, y esto es intuición personal, que el ministro presidente de la Corte ha navegado de forma astuta para tratar de apaciguar los ánimos destructivos de López Obrador. Y que ese apaciguamiento ha requerido ciertas artes y ciertas posturas que le han valido muchas críticas, pero que ha logrado algo que creo que es importante aquilatar. Ha logrado que el presidente no haya buscado una reforma del Poder Judicial que hubiese destruido su independencia. Y al revés, la reforma fue diseñada por el propio Poder Judicial sin intromisión del gobierno y ya está aprobada. Entonces creo que eso es un logro importante. Ahora, el otro que viene y que el ministro Saldívar está muy enojado porque dice que lo critican injustificadamente. Vienen decisiones muy relevantes de la Corte en este año para validar o invalidar legislación de la primera mitad del sexenio. Una de ellas es el tema de la militarización de la seguridad pública. Habrá que ver, yo creo que hay que analizar. Se requieren 8 de 11 votos para invalidar leyes como inconstitucionales. Quiere decir que con que 4 ministros voten en contra ya no pudo haber sido. Entonces, muchos dicen que como ya hay 4 ministros que fueron nominados por López Obrador, luego entonces esos ministros serían proclives a cuidar al gobierno. Yo no creo que haya evidencia de eso. En Integralia hicimos el análisis de las votaciones de los 3 ministros que hasta el año pasado habían sido nominados por López Obrador y no hay ninguna evidencia de que estén votando en uno u otro sentido. Así es que yo creo que a la Corte hay que darle el beneficio de la duda, hay que ver cómo se comportan. Y creo que la Corte, al final de este sexenio, creo que habrá sido un factor de contención del gobierno, a pesar de estos episodios en donde la Corte quiso guiñar el ojo al presidente, y yo creo que en una estrategia de distracción y de apaciguamiento, y creo que al final la gente va a decir, bueno, el ministro Saldívar, aunque le echaba porras públicas a López Obrador, era parte de su astucia para salir avante en este sexenio. Esa es mi lectura. Finalmente, y ahorita porque citaste el tema de los militares, ¿qué piensas de esa injerencia o de esa nueva presencia de las Fuerzas Armadas en el país, cada vez involucrados en más responsabilidades, con más dinero, una institución que no rinde cuentas por el carácter militar que tiene, pero que sí ejerce un gran recurso? ¿Qué piensas de ello? Estoy muy preocupado, Julio. Creo que ese será uno de los legados más nocivos y destructivos de López Obrador, el haber traído a las Fuerzas Armadas al centro de la vida política, dotándolos de más atribuciones, de más dinero y de más opacidad. Y tú sabes que cuando una institución que había sido neutra frente a los civiles, había sido un factor de equilibrio político en el país, le das tanto dinero, la corrompes. Esto es una cuestión de sentido común. La corrompes con tanto dinero y con tanto poder. Se está corrompiendo las Fuerzas Armadas, se está gestando una oligarquía dorada en su interior. Y cuando hay oligarquías en cualquier tipo de institución, adquieren intereses políticos y se vuelven un actor político. Lamentablemente es algo que no puedes resolver en un sexenio, ¿eh? O sea, esto no va a ser temporal, ¿eh? No, es un lastre que va a dejar el presidente para el futuro del país. Es muy lamentable. Querido Luis Carlos, la oposición en México. Estas elecciones que va a haber en el mes de junio, se van a jugar 6 gubernaturas, 4 de ellas van
de alguna manera bajo esta figura de los tres partidos opositores. Sin embargo, Movimiento Ciudadano pues, se queda en una posición de limbo en donde sería un factor decisivo no solamente para muchos de estos eventos, sino para el 24 fundamentalmente. ¿Qué piensas de ello? ¿Hay oposición? Hay una oposición que fue atropellada en 2018 y que está queriéndose recomponer. Creo que en 2021 tuvieron un triunfo parcial en la elección de la Cámara de Diputados, parcial, pero muy relevante porque gracias a ese triunfo que les permitió a los partidos coaligados ganar 50 diputados más versus si hubiesen ido de forma aislada. Es lo que nos tiene a ti y a mí platicando en este momento de que la reforma energética quizá no pase, de que el INE está protegido. Entonces, fue parcial, pero súper relevante. Pero sin embargo, fue arrollada en la mayoría de las elecciones locales de gobernador. Entonces, yo creo que por una cuestión de sobrevivencia es probable que puedan ir juntos en 2024. Y creo que eso es una buena señal. Creo que falta narrativa, creo que falta un mea culpa, faltan muchas cosas, pero es lo que hay. Personaje, pero es lo que hay y las democracias requieren contrapesos. Así como hace 25 años se aplaudía, o al menos yo aplaudía cuando el PAN y el PRD se juntaban para ir en contra del PRI, porque lo que importa son los equilibrios. Entonces creo que ahora hay que propiciar que vayan juntos para generar un equilibrio. Sin equilibrios la democracia mexicana se va a destruir. Las hegemonías son la semilla de la destrucción democrática, a pesar de que la hegemonía tenga como origen un voto democrático. Entonces, lo que debemos buscar es que haya equilibrio y por eso deseo que la oposición vaya junta en 2024. Movimiento Ciudadano me parece que está jugando un juego que llama la tercera vía. Yo tengo muchas sospechas de esa tercera vía porque por una parte les ha impedido a ellos mismos ser más relevantes. Si Movimiento Ciudadano hubiese ido en coalición el año pasado, tendría hoy 10 diputados más. Sería un partido relevante en el Congreso. Hoy no lo es porque tiene muy pocos diputados. Si Movimiento Ciudadano hubiera ido en coalición, tendría más legisladores locales, no los tiene. Me llama la atención que se llamen tercera vía y estén nominando candidatos frívolos como en Quintana Roo. Una tercera vía que es cazabotos, a mí me genera sospecha, a pesar de que hay gente muy valiosa en las bancadas de MC en ambas cámaras y tienen personajes relevantes, pero también hay frivolidad, también hay un cacicazgo de un líder que lleva 20 años controlando al partido, así es que hay que cuestionarlo porque hay cosas que no cuajan correctamente. Estimado Luis Carlos, me da gran gusto haber podido conversar contigo. La verdad es que sabes del gran reconocimiento profesional que te tengo. Siempre es muy interesante escuchar estos puntos de vista con alguien que es sumamente informado y que ha vivido además en estos lugares de los que hoy hemos hablado, al menos el Instituto Federal Electoral. Te agradezco enormemente tu tiempo y tu voluntad para conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Julio, con todo gusto. Gracias, Luis. Nos estamos viendo pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias. Adiós.